Hola mis queridos amigos de YouTube, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Obed y en esta ocasión estoy una vez más con mi amiga Paola, quien ya anteriormente estuvo en el canal participando con nosotros en esta mesa de análisis rumbo a las elecciones de 2021. Pero en esta ocasión esta mesa de diálogo va a ser con otro objetivo. Esta mesa de diálogo está pues destinada a lo que viene siendo la consulta del próximo 1 de agosto para enjuiciar a los expresidentes. Primero, ¿qué es una consulta? La consulta, ahora sí que podríamos ponerlo como que el gobierno le pregunta a la ciudadanía si quieren o no quieren que se proceda legalmente en algún tipo de situación. En este caso, se procedería legalmente contra los expresidentes. Se les investigaría y se les pediría cuentas claras de lo que fue su mandato. ¿A quiénes se van a enjuiciar? Se van a enjuiciar a 5 expresidentes, entre esos Carlos Salinas de Gortari, que fue presidente de 1988 a 1994, Ernesto Zedillo, que fue presidente de 1994 a 2000, Vicente Fox, que fue presidente del 2000 al 2006, Felipe Calderón, que fue presidente del 2006 al 2012, y Enrique Peña Nieto, quien fue presidente de 2012 a 2018. Bueno, Paola, entonces empezamos con Carlos Salinas de Gortari, ¿te parece? Sí, muy bien. Vale, bueno, en este caso a Carlos Salinas de Gortari se le acusa por lo que es el fraude del 88, de las elecciones de 1988, que fueron las elecciones en las cuales se decidía si él iba a quedar como presidente. Además de que fue parte de entregar varias empresas, o bueno, de privatizar empresas en México. Entonces, bueno, Paola, ¿tú qué opinas sobre enjuiciar a Carlos Salinas de Gortari? ¿Crees que sea buena idea? Checar los antecedentes que deja en un sexenio, ¿no? Por lo menos el historia. Y partimos desde pues la trampa, el juego sucio que hace de las votaciones, ¿no? Para la subastación telefónica, ¿no? El mal uso que le da esas. También hay como a base de esto derivan muchas otras cosas, como por ejemplo el aumento de la deuda externa, ¿no? Con él es con quien se deriva más, entramos más en deuda y también se evalúa lo que es, se evalúa la moneda, provoca muchas cosas, ¿no? También lo que es el error de diciembre, ¿no? La famosísima crisis de tequila, que pues realmente a nosotros como mexicanos nos repercute. Entonces, yo te podría decir que más allá de decir si es desde un aspecto social, desde un aspecto político, sí ser considerado que se enjuicie. Desde un aspecto jurídico, parten otras cosas, ¿no? En donde, pues, no podría ser tanto la idea más la corrupción es uno de ellos, ¿no? Uno de los más negativos dentro de toda su administración como presidente. Bueno, ahí como que sentí que hubo un pequeño problema en el audio, pero bueno, habían mencionado la crisis bueno, en tiempos de Salinas, el aumento de la deuda externa, en la privatización de las empresas, que creo que sí, mucha gente se hizo rica gracias a Salinas de Gortari, entre esos pues está el mismo Carlos Slim, quien en algún momento fue el hombre más rico del mundo. Exacto. Y todo esto gracias pues a la privatización de Telmex, ¿no? De lo que es Teléfonos de México.
Em, y bueno, ahora sí que también dejó entrar a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a varias empresas extranjeras que vinieron a hacer uso de los recursos que tenemos aquí en México. Y ahora sí que déjame comentarte algo. Hace un tiempo leí un libro de un político estadounidense muy famoso que se llama Bernie Sanders, el cual pues hacía una crítica muy directa a lo que es el gobierno de Estados Unidos, en el cual pues dice cómo los estadounidenses nos podemos sentir orgullosos si ni siquiera gran parte de los productos que tenemos pues están hechos por los mismos estadounidenses. Muchos productos que tenemos están hechos en otros países como China, como México. Y ahí es donde entra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en que se les paga mal y ahora sí que todo lo que se produce en México llega a Estados Unidos. Además de que también se podría decir que le afectó en cierto aspecto a la gente de campo, ¿sabes? Y yo creo que es de este sexenio de donde se parte el sueño americano, que todos los mexicanos pues aspiremos a vivir en Estados Unidos. No sé si compartas esta idea conmigo. Sí, exacto. Fíjate que algo que mencionas con respecto a esto, por ejemplo, dentro de lo que es el sexenio de Gortari, hay algo muy interesante, ¿no? Que dejamos mucho de lado y que hasta la fecha se sigue dejando de lado. Y es, pues, la mano trabajadora, ¿no? El modelo económico que empieza a implementar, entre comillas, Carlos Salinas, para poder empezar a pagar la deuda externa que teníamos nosotros, que tenemos nosotros, como objetivo, este modelo económico hacía mención de que el crecimiento del salario del trabajador no podía aumentar, porque entonces si se aumentaba el crecimiento del salario de los trabajadores, de los obreros mexicanos, entonces no se iba a poder pagar adecuadamente la deuda o tan rápido como él lo deseaba, ¿no? Entonces ahí te pones a analizar muchas cosas y dices, a ver, si se supone que tú lo que buscas es eliminar la pobreza, es aumentar las oportunidades laborales y darle ese lugar a las personas trabajadoras de un país en este sexenio resulta ser pues una total farsa y un fracaso absoluto. Y entonces pues la deuda sigue aumentando, ¿no? No se paga como debería, nos sigue metiendo en crisis, ¿no? Ya por último, aparte del aumento de esta deuda externa, pues provoca el error de diciembre, ¿no? Entonces, son muchas cosas que no terminamos de manejar, o bueno, que no terminamos de entender en muchos sexenios, porque ya estamos nosotros, desafortunadamente, como mexicanos, acostumbrados a que cada administración va a ser lo mismo. Nos van a robar, va a haber violencia, va a haber asesinatos, va a haber pobreza, va a haber analfabetismo. Pero entonces hay que entender algo, y si quiero ser muy puntual en esto, hay presidentes que dañan más todavía a la nación que otros, y tenemos que ser muy conscientes de esto. No va a haber uno solo que se salga de esta línea, ¿no? De malos presidentes. Todos hacen cosas malas, todos actúan de mala manera en contra del Estado, en contra del propio ciudadano. Pero hay unos que definitivamente no tienen perdón y que sí deberían de ser, a lo mejor, pues no enjuiciados, o quizás sí, pero por lo menos sí se les debería de considerar en castigos meramente severos, en los cuales puedan entender que a final de cuentas nuestro beneficio como mexicanos es estar bien y no estar robados, no estar desaparecidos, no estar asesinados, amenazados por el propio Estado, ¿no? Entonces, pues bueno, Carlos Salinas, a un punto de vista muy personal, considero que ha sido de los peores presidentes que hemos tenido, y bueno, hasta la fecha siguen las consecuencias de sus malos actos, ¿no? Ok, bueno, pues concuerdo contigo.
Desafortunadamente no tenemos un gobierno que realmente nosotros merezcamos como mexicanos. Hemos tenido malos presidentes y si nos remontamos a la historia, pues no sé, podría mencionar personajes como como Santana. Bueno, creo que la misma historia lo dice, ¿no? O bueno, Exacto. lo que es la historia oficial. Sin embargo, ya a partir de los años 90, bueno, a partir de 1900, em, yo podría catalogar que todo esto, todo, todo lo malo que ha pasado en México, pues ha sido desde 1946, si no mal recuerdo, cuando Miguel Alemán entra al poder. Llega como presidente de México y de ahí empieza a haber saqueos, empieza a haber robos, empieza a haber muchas cosas. Y creo que el clavo en el ataúd, que yo lo podría considerar como tal, es Carlos Salinas de Gortari. Exacto. Entonces, bueno, Paola, no sé si quisieras agregar otra cosa a esta primera parte. No, pues de momento es todo. Creo que somos muy conscientes de quién es Carlos Salinas, qué es lo que se merece, qué es lo que deberían hacer en contra de él. Y pues nada, creo que la realidad tarde o temprano se sabe, así que pues bueno, con Carlos Salinas todo queda más que claro. Ok, ok, creo que es el gran villano de México, ¿no? O Exacto. bueno, muchos lo recuerdan así. Ok, Sí. entonces, vamos a pasar a Ernesto Zedillo, ¿vale? ¿Ok? Vale. Ernesto Zedillo está acusado por ser parte del Fobaproa. Ujú. Me parece que también fue parte de quitarle 3 ceros a la moneda, bueno, al peso mexicano. Al peso mexicano. Entonces, bueno, empezamos contigo, Paola. Pues ya ahí empezamos mal, ¿no? Como siempre. Siempre le encontramos peros a los presidentes, ¿no? Pero es que no podemos encontrarles cosas buenas, ¿no? Desafortunadamente, fíjate que quisiera a veces decir, este presidente realmente ha sido muy funcional, pero son sueños muy guajiros, ¿no? Muy utópicos. Y entonces, pues bueno, tenemos con Cedillo otro Cedillo, ¿no? Para empezar, pues él hereda muchos problemas, ¿no? Que deja Salinas, problemas económicos principalmente, igual también nos lleva a una crisis económica espantosa, no lleva su rol, yo considero que desde un punto de vista igual personal, que no llevó su rol de presidente como debería, siento que siempre fue muy manejable, muy maleable por otras instituciones gubernamentales, funcionarios incluso, y pues bueno, una de las cosas que no podemos olvidar es que prostituye la procuración de justicia, ¿no? Y también por celos a sus antecesores deshace lo que es el Programa Nacional de Solidaridad, y pues bueno, los problemas que esto deriva realmente socialmente son muy, muy, muy duros, ¿no? Hasta la fecha igual también dejó muchísimas cosas que hemos venido arrastrando nosotros como mexicanos y dentro de nuestra economía también. Desafortunadamente, casi todos los sexenios han sido de corrupción, nos han traído muchas crisis económicas, aumentos en muchos aspectos de productos de canasta básica, productos básicos. Entonces, pues bueno, esta persona, pues así como Gortari hizo un desastre en su sexenio, debería de ser enjuiciado a lo personal, pues yo creo que sí debería ser investigado de cajón para ver qué tantas cosas o no se llevó en su pequeño sexenio de 6 años. Vale. Además, hay que recordar que él no era como tal el candidato a la presidencia. El que Exacto. era, el que era candidato, pues era el fallecido Luis Donaldo Colosio, quien fue asesinado en un mitin político. Y Exacto. pues ahora sí que llegó Cedillo a la presidencia. Y como dices, ahora sí que todos los problemas que llegaron con Salinas de Gortari recayeron en Cedillo. Pero creo que lo que la gente más recuerda, además de que le quitaron 3 ceros a la moneda,
es el Fobaproa. Exacto. Que me parece que es una burla a todos nosotros como mexicanos, porque creo que a todos se nos ha quedado esa frase de pagamos las deudas de unos cuantos, pagamos las deudas de grandes banqueros, que fueron bancos que se privatizaron en el sexenio de Salinas. Exacto. Y ahora, lamentablemente, tú, Paola, tus hijos, tus nietos, mis Vamos a hijos, mis pagar. nietos, vamos a pagar todo todo lo que trae el FUAPROA. Y quién sabe si acabemos, ¿eh? Es lo más triste de todo. Generación tras generación va a estar pagando esa deuda, ese grave error que te digo, ¿no? Emigra y se hereda desde una administración antes. Y entonces, como todo, ¿no? Dicen, es la mejor opción. La verdad es que, como tú lo mencionas, para mí este presidente fue un mero relleno, una candidatura que no debía, fue un relleno como presidente. Y pues bueno, el hecho de que, por ejemplo, Carlos Salinas privatiza todo, ¿no? Prácticamente hasta el aire, ¿no? En este tema de lo que son los bancos, la privatización de la banca y demás, entonces trae problemas que Cedillo no sabe manejar en esta nueva administración y entonces comienza a hacer las cosas todavía muchísimo más mal, ¿no? Sin la experiencia necesaria, sin la intención, sin el interés, entonces efectivamente va a ser una deuda que se va a seguir pagando y pagando y pagando y quién sabe cuándo se acabe, ¿no? Es una deuda ahora sí que sin final, ¿no? Claro, ahora sí que bien lo dices, Cedillo fue como un presidente de relleno, Exacto. porque ahora sí que no, yo pienso que no hubo algo positivo. Bueno, como tú dices, sería un sueño guajiro el buscarle algo positivo a algún presidente. Pero creo que Cedillo sí fue una pesadilla. Fue, fue una pesadilla viviente para todos los mexicanos, porque Pesadilla del mexicano. sí, y ahora sí que lo que pasa en el sexenio de Cedillo es que además de las crisis que se vinieron en ese entonces, pues ahora vamos a pasarnos a al que le quitan 3 ceros a la moneda. Que dicen, no hay mucha diferencia, o sea, son 3 ceros, pero lamentablemente las deudas que en ese momento tenían los mexicanos, pues no les quitaron esos 3 ceros, se los dejaron. Y lo que yo en algún momento pensé fue, vale, tengo, no sé, 100,000 pesos en el banco de ahorros. Y ahora nada más tengo 100. Exacto. Y mis deudas, pues, siguen con la misma cantidad. Disminuyen. Entonces, em, me parece que sí fue lo más feo, lo más indignante, porque de por sí privatizaron todo lo que teníamos, todo lo que era nuestro. Y ahora, además de pagar la deuda de los banqueros, trata de sobrevivir con un salario muy bajo y ahora sí que con una economía, pues se podría decir que en ese momento inestable. Exacto. Fíjate que comentas algo bien importante, ¿no? Esto lo hacen como ya de, ¿no? Hablando. Pero entonces resulta que nuestros económicos siguen en la misma cantidad. No se les eliminan los ceros, no se disminuyen, no minimizan en nada, ¿no? Yo es lo que en el diseño de Carlos, por ejemplo, ¿no? Con el que yo no voy a dar un crecimiento de salario, porque si no, no vamos a pagar esta deuda, que es los sueldos, pues, y entonces impuestos, el incremento de una deuda, el incremento de muchas cosas en aspecto económico
su vida. Y los sueldos, los salarios siguen bajando, ¿no? Y las deudas siguen subiendo. Entonces, el peso se devalúa y baja, ¿no? Entonces, aquí hay una contradicción muy grande y te repito, ¿no? Un presidente que llevó una administración de mala manera, no fue un presidente real, te repito, para el que voy a hablar de él, por supuesto que sí, rellenos que nos ponen solamente para tratar de mantener una calma que no existe, Obed, y que nunca va a existir, porque a final de cuentas es el mismo cuento, es la misma historia, y desafortunadamente la corrupción y todo lo que ha habido en estos sexenios sigue. Y no, a diferencia de lo que hacen con el peso, esto no disminuye, ¿no? Aumenta. Claro, y bueno, creo que todos estos problemas que se dieron en este sexenio van a ser contraproducentes porque, pues bueno, podríamos verlo en las elecciones del 2000, cuando Fox ganó la presidencia. Y ahora sí que es algo bastante interesante porque en los 2000 se terminan los 70 años del PRI. Se terminan los gobiernos de Plutarco Elías Calles, se terminan los gobiernos de Lázaro Cárdenas, se terminan los gobiernos de Manuel Ávila Camacho, se terminan los gobiernos de Miguel Alemán, López Portillo, López Mateos, ¿quién más? Díaz Ordaz, Echeverría, Miguel de la Madrid. Todos esos presidentes priistas que inició como el PNR y terminó como el PRI, pues en un sexenio que fue el de Cedillo, pues se cayó todo. Se cayó todo lo que venía dándose en sexenios priistas. Entonces, no sé si tengas algo más que agregar, mi querida Paola, para pasar al caso de Fox. No, pues realmente no, creo que también este presidente nos queda muy claro y entendemos el gobierno pues nefasto que nos ofreció, ¿no? Entonces, pues ya, de mi parte todo. Vale, entonces vamos a pasar a Fox, que como lo había mencionado anteriormente, son las elecciones del 2000. Fox se perfila con un rostro de esperanza, con un rostro de posible cambio. Que se acabe el PRI. Y pues que no van a ser lo mismo que el PRI. Sin embargo, terminan siendo iguales que el PRI. Podemos verlo con que pues se rumora, se dice entre la ciudadanía, es un secreto a voces, que quien en realidad estaba gobernando no era Fox, era su esposa Marta Sagún, que empezó como su secretaria y terminó siendo la primera dama. Y esto por actos de corrupción, bueno, sus hijos tuvieron negocios, se aprovecharon del poder que tenía Fox. El gobierno les dio varios contratos. O sea, fue un caos. Te digo, creo que igual a los gobiernos priistas. Y Fox, repito, venía con una imagen de cambio, con una imagen de vamos a tener una alternancia y vamos a hacer lo que ellos no hicieron. Entonces, pues bueno, Paola, vamos contigo. ¿Tú qué opinas? ¿Se debe o no se debe de enjuiciar a Vicente Fox? Pues yo opino muchas cosas. Pues yo opino muchas cosas. Tenemos que hablar de el término del PRI y el inicio del PAN, ¿no? Vicente Fox, como tú lo dices, esta nueva esperanza de la ciudadanía, la población, de decir que van a haber cambios y que se va a empezar a limpiar, ¿no? Todo hasta que deje el... Pero entonces es una fusión, el famosísimo... Entonces tú
prácticamente ondeando un partido. Sexenio, una administración de 6 años, hubo la corrupción, principalmente mucho acercamiento organizado, ¿no? Sabemos muy ya pasados Vicente Fox, una persona que es un y su hijo, pues por corrupción, son investigados por en estos últimos años por parte de dinero, realmente eso no es un delito, ¿no? El delito parte en el momento en el que no declaras impuestos, no declaras lo que estás recibiendo y los evades. Entonces ahí hay un problema y ese problema lo tiene específicamente ahorita él, la evasión de impuestos, la corrupción, el acercamiento al crimen organizado. También algo que se dio mucho, que fue muy popular en su sexenio, fue el acercamiento que tuvo con el cártel de Sinaloa, ¿no? Contacto directo con el sexenio, recibieron moches de dinero, ¿no? En el sexenio por parte del crimen organizado, él y su hijo, su mujer, que pues bueno, a final de cuentas, como tú lo mencionas, ¿no? Terminó de ser su secretaria, la primera dama, una mujer realmente que se consideraba como una mujer muy manipuladora en cualquier aspecto, ¿no? Desde el político hasta el mediático. Entonces, muchas cosas que como te digo, no acabamos el día de hoy, son listas siguen repitiendo como patrones y que no acaban. Entonces, pues bueno, dime tú si realmente merece o no ser enjuiciado, investigado como lo están haciendo ahorita. Claro, claro, no sé, me parece que también que en el sexenio de Fox, pues, se fugó por primera vez Joaquín El Chapo Guzmán. Ándale, se me fue, fíjate. Que como bien lo mencionas, pues Fox tiene nexos con el cártel de Sinaloa y pues se fugó por medio de una cesta de ropas. Imagínate qué caos tuvo que ser en ese momento y pues ahora sí que creo que la ciudadanía quedó muy, muy dolida por lo que pasó con Fox. Y pues, bueno, no sé si tengas algo más que agregar, Paola, a esta sección Pues, de Fox. Pues lo único que puedo decir es que ya la evasión de impuestos ya es considerado como un delito penal, un delito fiscal penal. Entonces, pues nada, esperemos que realmente siga esta investigación y que no se quede nada a medias, porque tú sabes que también nuestro sistema de justicia a veces no colabora tanto en eso. Mas, sin embargo, creo que es importante que a pesar de todos los años que han transcurrido después de su gobierno, sepamos realmente la realidad que todavía no conocemos del todo, aunque realmente pues Vicente Fox fue una persona realmente, como tú lo dices, decepcionante y frustrante para muchas personas que creían en el cambio o en la transformación social y nacional, pero bueno, pues es parte de la lista negra de los que se tienen que investigar. Vale, muy bien. Pues bueno, mis queridos amigos y amigos de O-Channel, vamos a una pausa muy, muy rápida y regresamos para seguir hablando de esta consulta popular que se viene el próximo 1 de agosto. Y vamos a terminar con Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México por parte del Partido de Acción Nacional. Y con Enrique Peña Nieto por parte del Partido Revolucionario Institucional. Vamos a pausa y regresamos. ¿Qué haces? ¿Ya terminaste? Ya casi. ¿Qué onda? ¿No vas a terminar de lavarlos? No, ya me dio flojera. Todo lo tengo que hacer yo. ¿Qué haces? Oye, ¿vas a ir a participar a la consulta el 1 de agosto? No creo, eso es puro circo. Entonces, ¿por qué fuiste a firmar el año pasado si pensabas que era puro circo? No, al final de cuentas, la ley se aplica, no se pregunta.
pero luego estás quejándote que no toman en cuenta la opinión de la población y ahorita resulta que ya no quieres. Entonces no te quejes si no se aplica la justicia. Puede que tengas parte de la razón. Entonces sí vamos a ir o no. Al menos por esta vez sí. Vamos, vámonos. No dejes que tu esfuerzo y tu tiempo se quede a medias. Sal y vota en la consulta del próximo 1 de agosto. Bueno amigos, regresamos a esta charla, a esta mesa de diálogo que tengo aquí con mi querida amiga Paola Aguilar. Y nos quedamos con el sexenio de Felipe Calderón, que fue de 2006 a 2012. Bueno, no sé si quisieras empezar tú, Paola. Sí, claro. Pues mira, empezar, este sexenio es duro de recordar, ¿no? Es bastante cruel, pero sobre todo sangriento. Y se considera como uno de los sexenios más sangrientos y más violentos que hemos tenido en el México moderno, ¿no? En las últimas décadas. Y pues bueno, empezando desde que Felipe Calderón quiere hacer enfrentamiento con el crimen organizado, ¿no? Le declara la guerra al crimen organizado después de como 6 días, 7 días aproximadamente que había tomado el poder. Le declara la guerra al crimen organizado y pues bueno, él va muy seguro de que va a ganar, de que le va a funcionar este plan, esta estrategia y que pues él está fuerte a lo que venga, ¿no? Y pues ya de aquí parten otras cosas, ¿no? Y algo también muy importante y que trascendió en lo que fue su sexenio, pues fue la militarización del Estado mexicano, ¿no? Como tú recordarás, eso fue algo muy famoso, militarizar las calles, estar siempre como a la deriva de esto y entonces solicita un apoyo económico a Estados Unidos para comenzar a implementar el uso de armas más poderosas, más fuertes y profesionales para poder enfrentar al crimen organizado. Pues sí, en efecto, nuestro sistema operativo policial comienza a aportar armas nuevas, diferentes, con más potencia, con más fuerza, para comenzar a llevar esta guerra interminable que a final de cuentas no tuvo fin y dio pues realmente un número de asesinatos enorme, ¿no? El número de muertos en el sexenio de Calderón, no tengo específicamente el dato, pero fueron muchísimos los muertos que hubo, desaparecidos, mil y un cosas, ¿no? La violencia se altera más, eso en definitiva, la inseguridad hasta cierto punto también se altera más y pues él busca algo, ¿no? Uno de sus propósitos es que ya no existiese el uso de las drogas ilegales. Pero entonces te das cuenta que en sus sexenios se incrementa el doble del uso de las drogas ilegales por parte de la gente. Y pues bueno, no olvidemos algo también muy trágico, que fue el incendio de la guardería ABC, ¿no? En donde no se imparte justicia, la justicia que se debería. Hay muchas personas de por medio en este suceso que son muy cercanos a Felipe Calderón y entonces Felipe Calderón lo que hace es evadir el tema, jamás dio la cara, jamás habló sobre la guardería, sobre los 40 y tantos niños que fallecieron, otros tantos heridos. El apoyo que le da García Luna, ¿no? Otra cosa también de qué hablar en este sexenio. El apoyo al cártel de Sinaloa, también el acercamiento que tuvo con el cártel de Sinaloa. Entonces, pues yo te puedo decir que este sexenio fue realmente complicado, lleno de sangre, lleno de dolor, pero sobre todo un sexenio que por lo menos como mexicanos nunca vamos a olvidar, nunca. Claro, me gustaría empezar mi participación con un extracto del libro Felipe el Oscuro, escrito por Olga Warnat. Dice, quizás la memoria deje paso al recuerdo de su amigo de Morelia, Felipe Calderón, cuando a mediados de 2007, en una visita a Los Pinos, se animó y dijo, Felipe, ¿hasta dónde piensas llegar? La gente está muy angustiada. Y su respuesta fue, nadie me entiende. Lo que quiero que esta bola de cuates sepa es que no... Lo siento. Lo que quiero es que esta bola de cuates no se pasen de la raya y no ataquen a la sociedad civil. Esto no termina conmigo ni con este sexenio. Quiero que entiendan que esta guerra va para muchos años.
y ahora sí que la seguimos pagando Todavía. una guerra sin sentido, porque al final, pues como dices, lamentablemente lo que es los militares, los policías no están bien armados y los que tienen muchos más recursos, lamentablemente es la delincuencia, es el narcotráfico. Y tratarte de poner al tú por tú con estos delincuentes, pues sabes a dónde te vas a meter. Además de que bien mencionaste a García Luna, quien también tiene nexos con el narcotráfico, quien actualmente está encerrado o está siendo juzgado en Estados Unidos. Y pues, ojo, también quisiera abonar a esta participación que hubo bastantes cosas, lo que es que fue parte de la policía, que fue Cárdenas Palomino. Recientemente fue agarrado, fue encontrado, y quien también se supone que tiene nexos con el narcotráfico. Imagínate, o sea, un gobierno que pues tiene nexos con el narcotráfico, que trata de declarar una guerra y que toma a los asesinados por esta famosa guerra como daños colaterales, pues como que hay que ver, hay que ver Sí. por qué. Bueno, yo creo que le preguntaría, ¿por qué decidiste hacer esta guerra? Si tú no, si tú bien sabes que las Fuerzas Armadas no cuentan con los recursos necesarios o no tienen los mismos recursos que el narcotráfico, ¿cómo por qué se te ocurrió hacer esta famosa guerra? No sé tú qué opinas, Paola. No, pues yo lo que me pregunto es por qué se te ocurrió ser presidente, ¿no? O sea, algo más triste todavía, ¿no? Fíjate que muchas personas lo conocieron mucho por su problema de alcoholismo, ¿no? Y es algo que incluso hasta la fecha ya utilizan como burla, como meme. Pero entonces, aunque suene despectivo, y si es algo que tengo que mencionar aquí en tu programa, no podíamos esperar más o no podíamos tener en grandes expectativas a un presidente con problemas de alcoholismo, ¿no? Con un presidente que jamás quiso enfrentar su problema y que, así como, por ejemplo, con el acontecimiento que existió de la guardería BC, también evadía este tema, ¿no? Y alguien que pudo determinar esto y que lo investigó a fondo fue el equipo de Carmen Aristegui, y Carmen Aristegui, quien por primera vez dijo que nuestro presidente actual era un presidente alcohólico, con problemas de alcoholismo, ¿no? Y que incluso varias cosas que él llegó a realizar dentro de su sexenio eran bajo el efecto del alcohol. O sea, imagínate nada más qué profesionalismo va a tener un presidente bajo efectos de alcohol, ¿no? Efectos alcohólicos. Entonces, como tú dices, una guerra sin fin, sí, totalmente, una guerra que hasta ahorita no ha terminado, no va a terminar, que dejó un saldo de muertos increíble, violencia por todos lados, inseguridad por otros lados, estar pidiendo dinero prestado a países para cosas que realmente no tuvieron ninguna función, no tuvieron ningún propósito positivo, y que bueno, a final de cuentas el crimen organizado sigue, la venta de drogas ilegales y el consumo de las mismas sigue, la violencia y la inseguridad sigue. Entonces realmente fue algo que nada más se habló al aire, que él nada más quiso hablar al aire porque pensó que era muy sencillo. Y pues bueno, yo creo que el hecho de haber militarizado como tal el Estado mexicano, a mi punto de vista, fue de lo más erróneo que pudo haber cometido en su sexenio. Claro. Por cierto, creo que faltó mencionar que también se le acusa de un supuesto fraude, o bueno, del fraude del 2006, en el cual pues se le dio la victoria a Felipe Calderón, que el domingo me parece que fueron elecciones 6 de julio, si no mal recuerdo. Uh-huh. Pues se supone que ese mismo día debían de dar por lo menos una cierta tendencia, ya sea a favor de Felipe Calderón o de el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, quien estaba por parte del PRD.
Lamentablemente, el consejero presidente del entonces IFE, porque era Instituto Federal Electoral, eh, había dicho que eran tan cerradas las tendencias o era tan cerrada la elección que no se podía dar un ganador. No se podía dar una cierta ventaja a ninguno de los dos candidatos. Entonces, eso creó muchas dudas en la sociedad. Y 3 días después de que pasa esto, o sea, un miércoles, pues el presidente del INE, bueno, del IFE, perdón, declara como ganador a Felipe Calderón y por un margen mínimo de que 0.5%, o sea, fue muy poco y eso creó muchas dudas. Entonces, este, pues ahí hay muchas cosas que decir, que por cierto, de caso de la guardería ABC, no se investigó a fondo porque la dueña de esa guardería, que se supone que era una guardería del IMSS, la dueña de esa guardería era prima De él. de la primera dama, que era Margarita Zavala. Exacto. Entonces, pues generó mucha indignación, generó muchas dudas del por qué no había los recursos necesarios como para extinguir un incendio. Porque creo que todos los establecimientos cuentan con un mínimo un extinguidor para, pues por lo menos controlar el fuego. En este caso, no había extinguidores, no había salidas de emergencia, no había nada. Entonces, creo que también es uno de los casos más indignantes del sexenio de Felipe Calderón, y que creo que sí o sí debe de ser juzgado. No sé tú qué opinas, Paula. Pues te repito, creo que no hay presidente que no salga de esta lista negra de ser juzgados o no. Y efectivamente, ¿no? Te repito, yo creo que lo que se vive del suceso, del acontecimiento de esta guardería ABC, pues es algo que se queda marcado en la historia del país, ¿no? Es algo que queda marcado en la historia de nuestra infancia mexicana y sin duda alguna son actos, son acciones que no podemos evadir por el simple hecho de tener un vínculo sanguíneo con otras personas, ¿no? Y te repito, ¿no? Felipe Calderón jamás fue para dar la cara y decir lo que había sucedido, cuáles habían sido los motivos, no hubo como tal investigaciones de ello y por ende tampoco una presentación a los medios de comunicación en aspecto forense, en aspecto médico. Entonces, pues mira, yo creo que Felipe Calderón, así como muchos otros presidentes, ha sido un grave error y no solamente te hablo por este suceso de la guardería, ¿no? Sino también no olvidemos cuando hubo esta matanza de estos dos estudiantes en el Tecnológico de Monterrey, ¿no? O sea, en donde los confundieron con sicarios, ¿no? Y mismo Felipe Calderón lo menciona, ¿no? Los confunden con sicarios y en el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y estas otras personas fallecen estos dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey. Y entonces, ¿qué dicen, no? Cuando le hacen la pregunta a Felipe Calderón, ¿no? Que por qué había pasado esto, ¿no? ¿Por qué los habían asesinado de esa manera si ellos eran estudiantes? Y entonces él dice, bueno, pues es que quién sabe en qué pasos habrán andado para que los hubieran matado, ¿no? Entonces también él siempre careció muchísimo de lo que fue la empatía con la sociedad. Nunca hubo una empatía social entre el presidente de México en ese entonces y la sociedad mexicana. Entonces son muchos actos que igual también no acaba la lista, ¿no? Pero por lo menos los que realmente más marcaron son esos y no olvidemos que, repito, fue uno de los sexenios más sangrientos y violentos que hemos tenido. Claro, claro. Ahora sí que creo que voy a citar a Olga. Fue Felipe el Oscuro. Porque fue una época muy oscura y muy terrible para el país. Porque, pues bueno, también se asesinaron a dos miembros del gabinete de Felipe Calderón, que fue Juan Camilo Mourinho,
de quien fue derribada su nave, su avión, cerca de Reforma. Y se supone que en ese avión debía de viajar el que fue secretario de Seguridad, que es Genaro García Luna. Y también Blake Mora, que fue parte del gabinete de Felipe Calderón, fue asesinado de la misma forma, en un avión. O sea, se desplomó el avión y falleció. Sí, los dos Y, fueron lo mismo. y, y ahora sí que fueron personas muy cercanas a Felipe Calderón. Entonces, se rumora que eran mensajes que le estaba mandando el narcotráfico a Felipe Calderón, que él podía ser el siguiente. Entonces, imagínate qué tan turbio tiene que ser. Bueno, tuvo que ser Felipe Calderón durante su sexenio. Exacto. Muy bien, entonces pasamos al último personaje que, en caso de que ganara el sí, sería enjuiciado, que es Enrique Peña Nieto. Que Enrique Peña Nieto también es otra fichita. No, yo creo que él no tanto por el narcotráfico. Yo pienso que él fue más por corrupción. Tenemos casos como HL, como Grupo IGA, como el caso de Odebrecht, la estafa maestra, que fue una cosa impresionante en la cual pues estuvieron involucrados personajes cercanos a Enrique Peña Nieto, como lo es José Antonio Meade y Rosario Robles. En el caso de Odebrecht estuvo Emilio Lozoya. En el caso de OHL y Grupo IGA estuvo Luis Videgaray. Entonces, pues bueno, creo que esos son los principales sellos del gobierno de Enrique Peña Nieto, además de pues sumarle el caso de los 43, el caso de Tlatlaya. Entonces, pues creo que, en mi opinión, Enrique Peña Nieto sí debe pagar sí o sí también. Además de que tuvo varios casos aquí en el Estado de México, como lo fue el caso de Polet. Que, por cierto, también ya lo había mencionado en alguna mesa de diálogo, pero también el actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, pues fue parte de esta estafa maestra. Fue director de Banobras y le dio a una empresa que básicamente estaba boletinada por el gobierno federal un contrato de 99.4 millones de dólares sin el contrato alguno, imagínate. Entonces, pasamos de un sexenio del más violento a un sexenio de los más corruptos. ¿Tú qué opinas, Paula? Pues sí, desafortunadamente es así. Y mira, ¿qué podemos decir de Peña Nieto aparte de que nunca supo hablar inglés, ¿no? Bueno, de primera instancia tenemos algo positivo que quizá nos pudo haber dejado su gobierno como tal, fue que él comienza a fomentar o a crear nuevos y masivamente empleos formales, ¿no? Para poder comenzar a activar la economía y dar un apoyo en aspecto social, ¿no? De ahí en fuera, ¿qué podemos hablar de él? ¿Qué podemos decir de él? Pues todo lo negativo que nos dejó, todos los problemas económicos y de corrupción que seguimos arrastrando y todas las desapariciones y asesinatos que hasta la fecha no se han olvidado y siguen impunes, ¿no? Vámonos desde cosas muy pequeñas hasta lo que más nos ha dejado en la memoria el sexenio de Peña, y es primero la Casa Blanca, ¿no? De su en aquel entonces mujer, la gaviota, la Casa Blanca, ¿no? Que cuesta alrededor de 7 millones de dólares, que ella dice que los ha conseguido a través de su arduo esfuerzo y trabajo en su trayectoria como actriz, cosa que a ningún mexicano le queda clara. Es imposible eso, pero bueno, ella sale y da la cara, ¿no? Dice, yo soy bien chambeadora y pues por eso tengo mi casa, ¿no? No es de nada del dinero de ustedes, mexicanos. No, primero tenemos eso. Y luego, pues bueno, todo este tema con Javier Duarte, otra cosa también que no podemos dejar de lado,
el desvío de recursos que se hizo dentro de este vínculo, la estafa maestra, ¿no? La estafa maestra donde el fraude es aproximadamente de 7,600 y tantos, ¿no? Millones de pesos. Y pues aquí participan muchas personas, ¿no? Participan más de 50 funcionarios, participan aproximadamente 7, 8 universidades, participan unas 11 instituciones gubernamentales, una estafa que definitivamente fue el mar de dinero que se llevaron y que definitivamente se quedó impune, ¿no? Y como la bolita. Y pues bueno, de ahí parten otras cosas también, ¿no? Los fraudes que hubo con Pemex, por ejemplo, que fue algo también muy sonado dentro de lo que fue su administración como presidente. El dólar, ¿no? El dólar sube a 20 pesos, la gasolina, el litro de gasolina sube a 20 pesos, casi 21 pesos. Él promete que el aumento de la gasolina ya no va a estar dentro de, más sin embargo sube. Algunos impuestos o el IVA en algunos productos básicos también aumenta, la deuda también, ¿no? La deuda pública aumenta casi al 10%, y bueno, hay que mencionar que por lo menos en el sexenio de Felipe Calderón, él en el aspecto económico se quedó, me parece que en 3 punto y algo, y entonces Peña Nieto aumenta a 5,9 casi. Y pues bueno, las cosas más tristes, ¿no? En el sector salud él promete muchísimas cosas que nunca llegan, y cuando llegan con retraso, de dichosa procedencia, y llegan incompletos, ¿no? Artículos dentro del sistema de salud. Y pues bueno, no olvidar las múltiples desapariciones y violaciones a los derechos humanos en lo que fue su administración. Yo creo que ha sido de los sexenios en donde más desapariciones forzadas y asesinatos, incluso linchamientos y transgresión de los derechos humanos ha existido en todo el México moderno, ¿no? No olvidemos lo que tú mencionas, el caso de los 43. Los 43 no se olvidan, los 43 normalistas siguen todavía en nuestra mente. También lo que mencionas, ¿no? De Tlahtaya, de Apatzingá también, no olvidemos Apatzingá, bueno, un sinfín, ¿no? Que no acabamos. Yo creo que nosotros, o bueno, gran parte de los mexicanos idealizaron a Enrique Peña Nieto por decir que era un prospecto joven, un prospecto novedoso, que nos iba a dar muchísimas cosas, ¿no? Acaba el sexenio de Felipe Calderón y entonces nosotros estamos con el miedo y con el temor social, ¿no? Y entonces él llega a decir que este cambio se va a hacer gracias a su nuevo sexenio, ¿no? Y dentro de él van a existir muchísimas cosas que se van a modificar. Pero entonces, ¿qué pasa? Entra la corrupción, la pobreza aumenta, el analfabetismo aumenta, los asesinatos, las desapariciones forzadas, la violación de derechos humanos aumenta, la deuda pública aumenta, todo siempre aumenta. Y de forma negativa, Peña Nieto nos dejó muchísimas cosas, muchísimos problemas. Algo que tú mencionas sí es muy cierto, ¿no? Alfredo del Mazo, hasta la fecha que ahorita, por ejemplo, es gobernador del Estado de México, también nos dejó muchas heridas en compañía de Peña Nieto, el caso de Polet, ¿no? Para tratar de manipular a la sociedad a través de un caso mediático que me pareció nefasto, que me pareció algo realmente una burla a nuestro país, una burla al mexicano cuando te das cuenta de la realidad, ¿no? ¿Qué pasó realmente con Polet? Entonces, Peña Nieto, en definitiva, muchas personas lo siguen apoyando y bueno, como tú lo sabrás, en estas nuevas elecciones, el PRI se llevó a algunos lugares, por ejemplo, La Paz, ¿no? En el Estado de México, el municipio de La Paz se lo lleva el PRI, ¿no? ¿Y qué sucede? Que muchas personas dicen, queremos al PRI porque Olga hizo cosas malas dentro de La Paz, ¿no? Ella siendo parte de Morena, entonces quedan con muy mal sabor de boca de Morena y entonces es como optan por ir hacia el PRI, ¿no? Votar por el PRI, que gane aquí. Pero entonces te pones a analizar y dices, bueno, si realmente no queremos repetir la historia, entonces ¿por qué votar por el PRI? ¿No? Y es algo que sí tengo que mencionar, no es que yo tenga un en contra del PRI o en contra del PAN o que yo pertenezca a algún partido político, sino que más bien el PRI definitivamente no es la mejor opción y creo que lo sabemos, ¿no? Tantos años que nos dejaron en la miseria, en la pobreza,
Carlos de Salinas, ¿no? Un vendedor de patrias, Enrique Peña Nieto también un vendedor de patrias, privatizando cosas, quitando la riqueza a otros. Creo que yo sí te puedo decir algo, no es que exista pobreza en nuestro país, sino que la riqueza está mal distribuida. Y definitivamente en el sexenio de Peña Nieto la distribución de la riqueza fue pésima, ¿no? Por eso es que hubo tantos conflictos en tema económico. Entonces, pues bueno, yo creo que algo que nos llevamos de Peña Nieto es no volver a creer en él definitivamente y llevarlo a un enjuiciamiento, pues sí, debería ser así, principalmente por los casos que quedaron impunes, ¿no? Como los 43, por ejemplo, que hasta la fecha no se les dejó de dar seguimiento, no hubo una respuesta a ellos, a las familias que lucharon por esto, y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Realmente fue un sexenio muy corrupto, pero sobre todo de muchas frustraciones, ¿no? De muchas pérdidas económicas y personales. Claro, pero bueno, yo creo que también lo que más se recuerda de Peña Nieto, pues son sus famosos memes. creo que fue, creo que fue, además de los presidentes más memeables, pues que ya incluso pues hasta te da risa de porque, pero bueno, aún así fue presidente de México, que también acabo de recordar que fue acusado de plagiar una tesis, imagínate. Exacto, el plagio, el famosísimo plagio. Y se supone que para el plagio, pues, incluso hay cárcel por hacer plagio, entonces es algo polémico. Y en el caso de los Reyes, pues sí, yo ahí difiero un poco, no creo que haya sido por parte de la ciudadanía, más bien fue por parte de la militancia. Hay que recordar que el PRI tiene muy dominado en esta zona de los Reyes, y yo le he dicho una y otra vez, el PRI no ganó porque realmente la gente confiaba otra vez en el PRI. El PRI ganó por su militancia, porque la sacó a votar. Y esas son las tácticas del PRI. Si ves toda su historia, si ves cómo inició, es así el PRI. Entonces, pues bueno, en el caso de Peña Nieto, sí, concuerdo, debe ser juzgado, debe ser cuestionado, debe ser investigado a más no poder, porque salió mucho dinero. O sea, desvío tras desvío tras desvío, y es así de, oye, entonces sí hay recursos, y esos recursos no nos están llegando ahora sí que como nosotros quisiéramos, y créeme que pues es bastante feo, ¿no? Porque hay personas que realmente necesitan estos recursos, y lamentablemente el gobierno se lo queda todo. No sé tú qué opinas, Paula. Pues sí, efectivamente, algo que no podemos olvidar y que también menciono es justamente el desvío de recursos en el sector salud, ¿no? Ahorita actualmente en esta cuarta transformación se critica mucho esta situación, ¿no? De que no se le está dando el aporte económico debido al sector salud, ¿no? Y principalmente en estos tiempos de pandemia. Pero entonces reflexionas y dices, bueno, es que en sí los desvíos parten desde un sexenio anterior. Y este sexenio se llama Enrique Peña Nieto, ¿no? Y se llama, justo lo nombramos como un sexenio de él porque el desvío que hubo en el sistema de salud, en el sector salud, fue muy grande, Obed, fue muchísimo, muy grande. Y te repito, no todo lo que se desviaba, lo que se solicitaba en cuestión de materiales, de instrumentación, de medicamentos, bla, 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 se desvía, y cuando llega tardíamente, llega incompleto, de dudosa procedencia, ¿no? Sospechoso. Entonces, hubo muchos desvíos, sí hubo muchos desvíos, hubo mucha corrupción, sí hubo mucha corrupción, y principalmente yo creo, y yo me voy por esta parte en cuestión a la vulneración de los derechos humanos que hubo durante todos estos 6 años con él, ¿no? Algo que no podemos olvidar, algo que no tenemos que dejar de lado. Y como tú lo dices, ¿no? La militancia siempre es una estrategia que ondea, con la que ondea el PRI. Y desafortunadamente, como tú lo dices, desde sus comienzos de ese partido han utilizado esas estrategias, ¿no? Entonces, pues te digo, fuera de que
nuestro presidente en algunas cosas, nuestro anterior presidente no estuvo del todo preparado y creo que nos dimos cuenta muchísimas veces, de ahí parten sus 1000 memes, ¿no? Que no tuvo la preparación necesaria, pues hubo más cosas ahí, un plagio, por ejemplo, que sí efectivamente ya está castigado con cárcel, y pues bueno, lo hizo, ¿no? Un abogado salido, ¿no? De la escuela panamericana, posterior a eso, pues se va a ser presidente, pues creo que deja mucho de qué hablar. Y fíjate, me mencionan algo bien interesante que yo escucho, ¿no? Ahorita que está la 4T actualmente, mencionan que en estos años que ha estado el actual presidente no ha hecho absolutamente nada. Me queda claro que pues no ha actuado a veces de la mejor manera, como todos. Creo que ha dado pasos erróneos, bastante equivocados, que nos han traído una serie de problemas muy grandes. Pero bueno, te das cuenta que toda, o sea, me voy a escuchar un poco brusca, toda la basura que traemos arrastrando viene desde hace muchísimos años, Obed. Entonces eso no se va a poder limpiar en una administración. Necesitamos más de 2, más de 3, más de 4 administraciones reales y honestas para que se pueda limpiar todo lo que como antecedente nos dejaron los pasados presidentes, ¿no? Y pues desafortunadamente fueron errores y cosas que hasta la fecha nos toca pagar. Entonces, con Peña Nieto, si tú me preguntas, ¿debemos enjuiciarlo? ¿Debemos seguirlo investigando? Sí. A su exmujer también, a ella hay que seguirla también investigando, no solamente por el tema de la Casa Blanca, ¿no? Sino por otras cosas también que se le inculpabilizaron. Y pues nada, Peña Nieto, aunque fue un meme y ahorita ya nos provoca risa, ¿no? De esos malos días en los que andas triste y te pones a ver videos de Peña Nieto hablando inglés y te mueres de la risa, ¿no? Te alegra el día. En el momento realmente daba coraje, ¿no? Que una persona que no estuviese preparada pues estuviera gobernando y estuviera representándonos en otros países. Entonces, pues bueno, de mi parte creo que con Peña Nieto es eso, y pues que se le tenga que hacer lo que se merece. Vale, vale. Y ahora dime, ¿qué opinas de la consulta? Porque también hubo mucha polémica porque dicen, no, es que la ley no se consulta, la ley se aplica, esto pues nada más es un circo de gobierno. ¿Tú qué opinas, Paula? Como ciudadana y como mexicana, ¿tú qué opinas de esta consulta? Pues mira, yo creo que sí, efectivamente la ley se aplica, no se consulta, pero se crea bajo necesidades humanas. Las normas y leyes jurídicas que se crean, o bueno, que tenemos, se crearon a partir de los problemas que existían dentro de una sociedad, ¿no? Para poder armonizar la convivencia entre personas. Y eso lo tiene muy marcado el derecho. Eso es el derecho, esa es la definición del derecho, ¿no? De las normas jurídicas. Y entonces, ¿a qué voy con esto, no? Se supone que nosotros estamos en un estado democrático, entonces creo que lo más opcional sería, como si fuese una política pública, ¿no? Tener una demanda específica, algún problema, y con base en eso lanzarla, por ejemplo, al Consejo Nacional de Seguridad Pública, que ahí es de donde parten las políticas de seguridad, por ejemplo. Lo mismo acá. Esto fue una sugerencia y, como tú lo dices, quizá también un circo mediático, un circo político, ¿no? Por parte del nuevo gobierno. Pero si te das cuenta no está tan descabellado, porque entonces entiendes que cuando ya estamos hablando de un enjuiciamiento, también se le va a hacer al actual presidente en dado caso que comience a funcionar de mala manera. Y él está siendo consciente de ello, ¿no? Él está siendo consciente de que también puede formar parte de esta lista si hace las cosas tan mal como la hicieron en administraciones pasadas. Yo te puedo decir que es una buena idea. Yo como ciudadana creo que estoy en un acuerdo con eso, por las razones que hemos vivido, por todo lo que nos ha tocado soportar durante tantos años, y porque es importante saber para quién trabajamos, para quién pagamos impuestos y por qué los hacemos, por qué los pagamos, ¿no? Por muchas otras cosas, ¿no? ¿Por qué tenemos que desaparecer nosotros los estudiantes? ¿Por qué tenemos que morir? Muchas otras cosas que quedan impunes. Es importante saberlas. Entonces, a través de este enjuiciamiento es que nosotros vamos a tener un conocimiento más aproximado. Te digo, desde un aspecto social, yo creo que es una buena idea. Nunca se había hecho. Dicen que no es malo experimentar, ¿no? Práctica, error. Entonces, pues sí, creo que es una buena idea. Este 1 de agosto se va a lanzar eso. Entonces, yo aquí en tu programa puedo decirle a la gente que nos va a ver,
o los que ya saben de esta consulta, quizá y no van a ver el programa, pero que ya lo saben, que no se dejen llevar por lo que los demás digan, ni se dejen llevar por un sistema mediático político o por su propio partido político, ¿no? Si tú te representas o eres parte de alguno, tú guíate por lo que crees que es mejor, no quizá para la sociedad, pero sí para ti, como persona. Así que yo sí, en definitiva, voy a votar, voy a salir este 1 de agosto, voy a aprovechar esta oportunidad que nos brindan y pues saber qué sale, a ver cómo funciona, que sea de la mejor manera y que de verdad sea una buena idea, que no termine en fracaso y que tampoco termine a medias, ¿no? Como muchas cosas que se implementan y pues no se logran o no se concluyen. Claro, pues sí, creo que esta va a ser una oportunidad histórica para todos nosotros como mexicanos. Fíjate, hace unos meses leí una noticia en la cual pues se le condenaba al expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, por corrupción. Y yo me pregunto, o me pregunté, ¿por qué no podemos ser nosotros? ¿Por qué no podemos encerrar por corrupción a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón, a todos ellos? ¿Por qué no se le puede, por qué no podemos hacerlo? Puede ser porque, por así decirlo, todavía tengan un cierto poder, todavía tengan fuero en la política mexicana, todavía tengan una cierta influencia. Em, por esta consulta, además de que ya la mandó el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, creo que esta consulta es para respaldar lo que Andrés Manuel quiere, que es pues enjuiciar y investigar a los expresidentes, que él ha dicho que él no va a participar, y pues bueno, tiene todo el derecho, pero por lo menos yo como mexicano y yo como ciudadano y yo como pues que estoy estudiando esto de las ciencias políticas y sí o sí tengo que saber todo lo que ha pasado en todos los gobiernos, yo creo que sí voy a votar por el sí. No sé, habrá alguna persona que diga, vas a ser parte de este gran fraude del gobierno. Sí, a lo mejor y sí, pero yo quiero verlo por mí, como dice Paola. Yo quiero verlo por mí, porque al final, por políticas como las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, nosotros, Paola y yo, y los jóvenes que nos estén viendo, nosotros ya no tenemos una seguridad laboral. En el Estado, bueno, en los espacios de trabajo público, no sé, en las secretarías, en los sectores públicos, a nosotros nos pueden correr así, sin, sin, sin alguna indemnización ni nada. Es más, nosotros ya no vamos a contar con pensión. Y es lo más preocupante. Y eso fue por parte de las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto. Entonces, yo no lo veo como una venganza, yo lo veo más bien como algo justo, como hacer justicia por mí y por cada uno de nosotros como mexicanos. Entonces, bueno, no sé si tengas algo más que agregar, Paola, a todo esto. Pues yo creo que desafortunadamente la justicia, bueno, yo que estudio todo este tema de leyes, nos dan un concepto muy utópico, ¿no? Muy rosa de lo que es la justicia. Pero analizas que realmente la justicia pues queda solamente en esa utopía, porque realmente no es aplicable en la mayoría de casos. Y entonces cuando hablamos de no ser justo participar en este circo político o en este circo mediático, pues bueno, tampoco ha sido justo lo que nos han traído nuestros expresidentes y lo hemos soportado por muchos años, ¿no? Entonces hablar de justicia es entrar en otro tema e incluso filosófico si lo quieres ver, pero realmente cruel. Y pues bueno, aquí también entra la injusticia social, ¿no? La muy conocida injusticia social, en donde el más pobre es el que tiene que trabajar más para mantenerse, pero a final de cuentas va a seguir pobre. Y el más rico, pues es el que menos chambea y va a seguir siendo rico, porque le están trabajando pobres, ¿no? Entonces son muchas cosas, Obed, y pues bueno, yo lo único que puedo decir es invitar a la gente, así como se les invitó en las ya pasadas elecciones que votaran, no regalen su voto, háganse presentes. Lo mismo digo ahora, no como tal háganse presentes, porque tampoco es una obligación que lo hagas, ¿no?
Pero bueno, si se tiene esta oportunidad y si se implementó por algo, pues hay que aprovecharla, ¿no? Como tú lo dices, si funciona o no funciona, por lo menos la iniciativa y el paso se dio. Y tú como ciudadano fuiste partícipe y te manifestaste como una persona interesada en un cambio, o por lo menos en conocer la realidad de estas personas, ¿no? Estos personajes que nos dejaron en el hoyo total. Y pues nada, creo que este 1 de agosto, te repito, va a ser una oportunidad nueva por primera vez, histórica, que nos va a enseñar si realmente vale la pena seguir llevando estos procesos o fue un error total, como muchas otras cosas que se han implementado y no funcionan. Pues ya lo vamos a ver ese día, ¿no? Mientras, pues no juzguemos, no critiquemos y pues busquemos la manera o busquemos el lado nuevo, ¿no? Y bueno. Claro, claro. Bueno, pues muchas gracias, Paola. Muchas gracias por participar. Vamos a hacer lo posible por traerte más seguido, porque pues de un tiempo, bueno, de un tiempo para acá, pues ya no te tuvimos, pero voy a hacer lo posible por tenerte más seguido aquí en el canal, si me das la oportunidad. Y Claro. pues bueno, mis queridos amigos, muchas gracias por ver esta plática, algo extendida, lo sé, pero creo que es necesario el hablar un poquito más a fondo de estos temas, sobre todo de esta historia que tenemos como país. Bueno, mis amigos de YouTube, espero que estén muy bien. Nos vemos en un próximo video. Sería todo. Bye. Bye.